Y este versículo dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Me es lícito, hermanos, y perdón de los lutos, ir a un concierto de música. Sí, me es lícito. Y puedo comportarme como un creyente. ¿Pero conviene para mi vida espiritual? Me es lícito ir a cualquier lugar cuando hemos estado de viaje, a sitios que son muy bonitos y que la gente va. ¿Pero es lícito para mi vida espiritual, para mi testimonio? Quizás puedo estar y comportarme muy bien y aparentemente no cometer ni un error, pero quizás no dé una buena imagen. Que bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice Pablo: todo me es lícito, mas todo no conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Que bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios: había un hombre llamado Jeremías, profeta de Jehová. Dice la palabra de Dios que dice que le vino la voz a Jeremías, pero dice que fue profetizado antes de nacer y le dio por profeta a las naciones. Y dice la palabra de Dios que Dios le puso como profeta a las naciones y le dijo: mira, te he puesto para que arranques, para que destruyas, para que arruines todo aquello que no viene de mi parte. Dice: te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Que bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que le dijo Jehová: dirás todo lo que te diga, no te guardes nada del corazón. Todo lo que te ponga tienes que decirlo al pueblo, para que me escuchen y entiendan que yo soy Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta Jeremías recibía la palabra, salía, se ponía frente al templo y empezaba a profetizar: así ha dicho Jehová, que os arrepentáis, que dejéis los dioses ajenos, que dejéis la idolatría y que busquéis el rostro del Señor. Y dice la palabra de Dios que venían sacerdotes llamado Pasur, y dice que lo cogía y lo bofeteaba y le pegaba un palizón. Pero dice que venía otra vez palabra de Jehová, volvía a salir y volvía a profetizar: dejad los dioses ajenos, seguid a Jehová, dejad la idolatría, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y si os arrepentéis de vuestros pecados, Él os hará mal. Arrepentiros. Pero dice que iba otra vez los sacerdotes, le ponían el cepo, le ponían al frente del templo, y dice la palabra de Dios que lo humillaban, la avergonzaban y se burlaban de él. Que bendito sea el nombre de Dios. Lo cogían, otro palizón, a la cárcel, en una cisterna. Cállate ya. Y dice que hicieron un plan, tramaron un plan todos los sacerdotes para matarle. Y dice que le vino la voz de Dios y le hizo entender lo que estaban pensando los sacerdotes y todo el pueblo. Pero dice la palabra: te he puesto para que denuncies todas las deficiencias y todos los pecados a reyes, a príncipes, a sacerdotes y a todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios que él seguía profetizando, y dice que era el profeta llorón, porque cada vez que recibía la palabra sabía que venía paliza y escarnio y burla. Y dice que no contando más. En el capítulo 12 dice que pone sus quejas ante Dios. Y le dijo: Señor, sabes que me has probado y que mi corazón es recto delante de ti, que obedezco a todo lo que me mandas. Pero veo como los impíos, los pecadores, son bendecidos, prosperados. Yo no tengo nada. ¿Cómo es posible que yo obedeciendo tu palabra más que escarnio, dolor y sufrimiento, y los demás que no te obedecen son prosperados? Y dice que le vino la voz de Dios y dijo: Jeremías,
te digo que aun tu propia familia te va a abandonar. Los tuyos irán en contra de ti. Se burlarán tus amigos. Pero te digo algo, Jeremías, aunque venga con palabras de bien, si no reciben tu palabra, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. En otras palabras, el profeta Jeremías clamaba y decía todo lo que sentía de la parte del Señor. Y lo que Dios le dijo: Jeremías, para dar testimonio de la verdad, hermanos, tenemos que ser hombres valientes, ungidos con el llamado del Espíritu Santo, para denunciar las deficiencias en el pueblo de Dios, para denunciar el pecado, pero tampoco para pecarnos con el pueblo que vive en pecado. Lo que Dios le dijo a Jeremías: si tu propia familia, Jeremías, tiene algo que está cometiendo y es pecado, cuando vengan de ti tienes que denunciarlo, y si no lo recibe, apártate de él. Que bendito sea el nombre de Dios. No era fácil, pero dice la palabra en el capítulo 20, el profeta Jeremías dijo: Señor, tú eres más fuerte que yo, ya has influido en mi corazón. Pero dice la palabra de Dios: ya no hablo más de ti, ya no me acuerdo más de ti, porque a vez que predico y que abro la boca se burla y hay escarnio y dolor. Pero dice: pero hay un fuego en mis huesos que no puedo callar, que tendrá el fuego del Espíritu Santo, que tendrá el fuego del Espíritu de Dios, que cuando vivimos en obediencia y en santidad, aunque venga problema y escarnio, el profeta no podía callar. Que bendito sea el nombre de Dios. Pero esto que hizo el profeta Jeremías es la parte del testimonio. No solamente los golpes, la burla y el escarnio, sino que todo lo que dijo se cumplió. Ahí estaba el testimonio del profeta, que todo lo que decía se cumplía a pie de la letra, porque era palabra de Dios. Pero mirad, hermano, me ha llamado mucho la atención la escritura. En Romanos capítulo 1 y verso 18. Las mismas cosas que denunció el profeta Jeremías, las hizo el apóstol Pablo. Uno es la ley y otro es la gracia. Que bendito sea el nombre de Dios. Y dice Pablo en el capítulo 1 y verso 18 que los hombres de este mundo con injusticia detienen la verdad de Dios. Son hombres injustos que detienen la verdad de Dios, que entienden por medio de la creación que hay un Dios fiel y verdadero, pero que no quieren adorarle, que detienen con injusticia la palabra de Dios. Y es más, dice: cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, dando antes culto a las criaturas que al mismo creador de Dios. Lo mismo, la misma deficiencia, 550 años después, el apóstol Pablo sigue denunciando lo mismo que el profeta Jeremías, que eran injustos, idólatras. Por eso dice la palabra de Dios: ¿de qué le aprovechará al judío la palabra de Dios? Y dice: de mucho, porque en ellas está el conocimiento de la verdad. Lo que Jeremías estaba denunciando es que se humillaran y que dejaran la idolatría, los dioses paganos, y volvieran a la comunión. Y es que hoy en día hay mucha gente en la congregación así, que ama el cargo, pero no ama el ministerio, que ama el cargo del lugar, pero no lo obra de corazón, que quieren ser vistos, protagonistas, con todo lo que hacen, y hacen sonar trompeta para que la gente los vea, que están en los primeros lugares. Por eso el pueblo dice que adoraban a Dios en el templo, pero que luego adoraban a otros dioses en los lugares santos, hacían sacrificios aún de niños inocentes. Que bendito sea el nombre de Dios.
Pablo al pueblo de Israel. Y mirad, da igual si de mí hablan que predico bien o tengo mucha fraseología, o si no me dicen que soy el hombre más espiritual del mundo, hermanos, eso me tiene que dar igual. Pero sí, cuando hablan de nosotros, quizás no digan que tenemos muchos talentos, pero cuando habla el pueblo, que diga que eres un varón de Dios y que vivas en el Espíritu. Y mira, dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En el capítulo 16 de Mateo y verso 14, que estaba Jesucristo con los apóstoles y le dice Jesús: ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y mirad, hermanos, como Dios dio testimonio de Jesucristo y el mismo pueblo, porque lo bueno es que si la gente habla bien de mí es bueno, pero lo importante es que Él dé testimonio de nosotros. Y dice Jesucristo al apóstol Pedro: ¿quién dice la gente que soy el Hijo del Hombre? Dice uno que eres Juan el Bautista, otro que eres el profeta Elías, y otros dicen que eres el profeta Jeremías. ¿Os dais cuenta? 500 años después, pero el mismo Jesucristo y todos los apóstoles tienen que dar testimonio que Jeremías era profeta de Jehová de los ejércitos. Quizás no le llamaba la atención por el ministerio que tenía, por si predicaba muy bien o tenía mucha fraseología, o si decía que era un hombre muy espiritual, pero tuvo que dar testimonio. El mismo Cristo le comparaba con el profeta Jeremías en el ministerio. Unos Juan, otros Elías y otros dicen que eres Jeremías. Que bendito sea el nombre de Dios. Y por segunda vez Jesucristo vuelve a dar testimonio de Jeremías. Cuando el pueblo vivía de aquella manera, dijo Jesucristo: bien profetizó el profeta Jeremías, que hay un pueblo que me honra de labios, pero vive lejos de corazón. Gloria al nombre de Dios. Por 2 veces, tanto los apóstoles como Cristo daban testimonio del profeta Jeremías. Habló de Dios. Este es el primer punto. El testimonio siempre va acompañado de sufrimiento y a veces de dolor, y por circunstancias muy difíciles. Se levantaron hombres muy grandes y siempre hubo mucha oposición, hermanos. Y uno fue el profeta Jeremías, y su testimonio fue golpes, dolor, sufrimiento y llanto. Pero él daba testimonio, el mismo Cristo, de que era un profeta fiel en el nombre del Señor, y que no se mezclara con el pecado del pueblo. Pero mirad, es verdad que el comportamiento es parte, hermanos, es parte del testimonio. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10 y verso 17 de Mateo, que había un hombre llamado, que llamaban el joven rico. Y dice la palabra de Dios que viendo a Jesús se acerca y se arrodilla y le dice: Señor, maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: los mandamientos sabes, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y le dice también: no defraudarás. Eso no estaba en la ley, escrito, pero también se lo dice. Dice: todo esto lo guardo desde mi juventud. Todo esto lo guardo. Él esperaba que Jesús dijera: mira, esto es un fenómeno, ¿no lo veis? Da de comer a los pobres, respeta a los ancianos, ora, ayuno te ofreces al día, tiene conocimiento de la palabra, no hay quien te aguante, eres una bendición. Le dijo: pues una cosa te falta, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Pero dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, este daba testimonio, ¿verdad? Era una maravilla, pero Jesucristo con una palabra de momento lo descubrió. Por eso Jesucristo
hermanos, le costaba una cruz, perder mi vida por seguirte a ti y por amor al Evangelio, y se echaban atrás. Solamente 12 hombres le siguieron que fueron fieles. Que bendito sea el nombre de Dios. Y eso es dar testimonio de verdad. Es negarte a ti mismo, tus pasiones, tus emociones, y seguir al fiel y al verdadero, y dejarlo todo. Pero el joven rico, cuando entendió el mensaje, ya no le convino. Dice, se fue triste. Que bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que era un hombre muy sabio, y escribe a Timoteo. Primero Timoteo capítulo 4 y verso 12. Dice, Timoteo, no tengas poco en tu juventud. Dice, y sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Casi nada. En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza y en espíritu. Ahora, ¿cómo podemos dar testimonio? El joven rico aparentemente era un fenómeno, pero Pablo le escribe a Timoteo que el testimonio no solamente es tener un buen comportamiento, ni tampoco es hablar bien a cada uno, que es bueno y es parte, sino que le dice que tiene que tener el amor. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16 y verso 14, que todo lo que haga el cristiano lo tiene que hacer por amor. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten amor por aquellos que han aceptado el nombre de Jesucristo, aunque no te valoren mucho, aunque no te den un buen lugar, pero ten amor y sé ejemplo de Jesús de Nazaret, en conducta, en palabra, en fe, aunque se han levantado falsos maestros y te están haciendo la guerra, y los mismos pueblos judíos van en contra de la palabra de Dios, pero mantente íntegro con la fe de Jesús de Nazaret. Por eso le dice, en fe, con amor y con pureza, ser transparente, testimonio. Cuando hables, que sea para bendecir, para restaurar, para llegar a las almas de la palabra de Dios. Pero no solamente tener un comportamiento bueno dentro de la iglesia, sino en tu casa, en el trabajo, cómo hablas, cómo te comportas, cómo actúas. Actúas con el amor de Dios, das fe de la verdad. Que bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar el último punto y termino porque hay muchos hermanos. Y vamos a entender la palabra con este punto. Lo que conlleva el testimonio. En primer lugar, tenemos que denunciar las deficiencias, el pecado y apartarnos de aquellos que, aunque sea nuestra propia familia, si no reconocen la verdad, hermanos. Esto es fuerte, pero hay que hacerlo porque es palabra de Dios. Creo en tu palabra, Padre. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5. Y dice a la iglesia de Corintios, y verso 11, no os apuntéis con aquellos que se hacen llamar hermanos, pero no practican la verdad. Con eso aún ni comáis. Con aquellos que están dentro, que han experimentado el Evangelio, pero que su conducta es contraria a la palabra de Dios, y no tienen hechos y no dan testimonio, ni siquiera coméis con ellos. Que bendito sea el nombre de Dios. Pero sigue diciendo Pablo en el capítulo 8 de 1 Corintios, mira, los hombres que tenéis conocimiento y sois maduros en el espíritu, si a un hermano que es más débil en la fe le hacen mal por comer carne, no lo comas, para que no se hace tropiezo. Pero dice aún algo más fuerte el apóstol Pablo en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10 y verso 28. Y mirad, hermanos, esto me ha llegado al corazón. Pablo dice, no te juntes con ellos los que se hacen llamar hermanos. Los que tenéis conocimiento, no hagáis caer a los hermanos que son más débiles, porque tenéis la capacidad. Y no los humilléis. Habladlo con amor y con cariño. Y dad testimonio de la verdad. Pero dice la palabra de Dios,
Imaginaros, y voy a poner un ejemplo. Si un familiar, un amigo, me invita a comer, a mí o a cualquier hermano, que es cristiano, y el otro no lo fuese cristiano, pero conoce el Evangelio, y dice Pablo, si os invito a cualquier persona, por ser familia, o tener amistad con él, y se dijera que este alimento está presentado a los ídolos, dicen, no lo comáis. Pero si el capítulo anterior dice que un ídolo no es nada, que tiene ojos y no ve, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no anda. ¿Quién puede hacer un ídolo en un cacho de carne? Si el cristiano cuando va a comer presenta primero los alimentos, ¿por qué voy a ser juzgado, dice Pablo, por la conciencia de otro? Si yo puedo comer y puedo seguir siendo santo y nadie me va a afectar. Pero dice Pablo, si es por una economía o por un beneficio tuyo, pero ese hombre que conoce el Evangelio, que es incrédulo, pero conoce la religión, y tú comes, lo que va a hacer ese hombre es que va a tirar el Evangelio para los suelos, por tener una ganancia o un beneficio para tu vida. Aunque en que comas no pasa nada. Por eso dice el apóstol Pablo a los judíos, por causa de vuestro comportamiento, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Es más, si no tienes que comer, aunque tenga ganancias, aunque tenga beneficios, porque aún no puedes tirar el Evangelio, no lo hagas. Ahí está el testimonio. Pero si este hombre no pasa nada porque hagas esto, pero ante todo está el amor de Jesús de Nazaret y da el testimonio de la verdad, que es un hombre que ha nacido de nuevo y que es un hombre que respetas y vives en la fe de Jesús de Nazaret. Aunque puedas tener una ganancia muy importante, aunque socialmente puedas crecer por buenas amistades, pero si ese hombre puede hacer en un futuro daño al Evangelio, dice Pablo, no lo hagas. Mejor es perder esa amistad y tener el testimonio delante de Dios y delante de los hombres, que no por un alimento quedan mal y que puedan ensuciar el nombre del Evangelio. Y termino. Pero para dar testimonio, la mejor persona es nuestro Señor Jesucristo. Él dice que se hizo carne, caminó entre nosotros. Y Él dice, hermanos, que se humilló de tal manera en la tierra que lavó los pies a sus discípulos. Lo que los fariseos despreciaban y murmuraban, aquellos que la sociedad desechaba, a publicanos y mujeres de no buena fama, a enfermos, se compadecía del huérfano, de la viuda, de aquellos que estaban verdaderamente necesitados. Que bendito sea el nombre de Dios. A Él no le importó, porque se entregó en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, para que todo aquel que lo recibe no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de Él tenemos que aprender, porque Él es el manso y el humilde de corazón. La mejor persona que puedes aprender para dar testimonio es de la persona de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores y el Todopoderoso. Por eso este Evangelio es tanto y precioso. Así, iglesia del Señor, que para dar testimonio tendrás que pasar a veces por dolor, por sufrimiento, como lo pasó Jeremías, incluso apartándote de tu familia si no le conoces la verdad. Que bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos que parecernos a Cristo, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para comportarnos como Cristo, para andar como Cristo, para pensar como Cristo, para perdonar como Cristo y para amar como Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio no es un juego, el Evangelio es santo y perfecto. Así que, iglesia del Señor, es tiempo que demos testimonio en conducta, en comportamiento y en toda manera de vivir. Amén. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga y hasta la próxima sesión. Gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor. Todavía no ha terminado el culto, hermanos.
Estamos en el culto todavía. Bueno, hermanos, la verdad que Dios bendiga a su siervo y que Dios bendiga su palabra, porque creo que la palabra, hermanos, es la que nos enriquece el alma. Solamente tengo una cosa que decir.